A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. La verdad no es sinónimo de historia. El motivo de la ficción es crear un mundo que los otros puedan habitar, iluminar, y contar una historia que genere empatía y compasión. La ficción nos ayuda a comprender lo incomprensible, gilipollas. Te repito que no tienes ni idea de lo que hablas. Su tono de voz era a la vez conciso y emotivo. He visto cómo le explotaba una mina en los pies a una mujer mientras llevaba a su bebé. He visto cómo la mujer reventaba de cintura para abajo y el bebé se convertía en un proyectil que volaba por el aire. Tal vez en otro contexto podría ser una versión mágica, pero la magia se convierte en asesinato cuando el bebé aterriza sobre un coche, inmóvil, con la mirada fija y sin pulso. Una vida reventada. Y la madre moribunda no para de preguntar por su hijo mientras el resto de la gente recoge las partes de su cuerpo que han quedado esparcidas. Aparece un hombre con una pierna, se la lleva como si fuera una ofrenda, como si la pudieran pegar de nuevo. La sangre negra cubre todo el suelo. Esa misma noche enterraron juntos al niño y a la madre. Un cerebro no puede procesar todo eso. Entienden que un cuerpo ya no es un todo, que solo hay una parte de una persona. Es como una destrucción del yo. Les ayudé a cavar la tumba, dice. He ayudado a cavar muchas tumbas. ¿Cómo de incomprensible te parece eso? ¿Te parece eso ayudar? ¿Te parece eso hacer algo? Tú ganas, dice ella, dándose cuenta de que es igual que con Lisa. Provoca la pelea, pero cuando se produce no la puede manejar. ¿Viste cómo sucedía? Lo escribiste. Lo llevas contigo. Ganas por goleada. Es hermoso y devastador a la vez. No es una competición, dice él. Eso es parte de probablemente el cuento más largo que está en esta colección. Días de ira se llama el cuento y Días temibles se llama el libro de I.M. Holmes, esta escritora neoyorquina, con este libro que es del 2018 y que visita por primera vez nuestra República de las Letras. Omar Sarraz, ¿cómo estás tú? Bien, querida Antonella, muy feliz de estar aquí y además muy feliz de que he aprendido con este tiempo que siempre tenemos una mente gemela y leíste justo un párrafo que yo había seleccionado, pero por suerte, previniendo esto, tengo un par más. Pero es increíble que en 300 páginas elijamos siempre lo mismo. Sí, con tú y yo nos pasa semana por medio que cogemos más o menos el mismo. Tenemos una sensibilidad similar, Omar Sarraz, aunque a veces estemos de desacuerdo con los gustos. La sensibilidad es lo que importa. Patricio López, ¿cómo estás tú? Muy bien, buenas noches. Muy bien. Muy bien, porque estás como avisorando las vacaciones. ¿Sí? Estamos casi en el lugar donde se empieza a ver la luz al final del túnel. Mira. Sí. Bueno, hablemos un poco de A.M. Holmes, que es esta escritora que hoy día está en sus tempranos 60. Ella es una escritora que partió en los 90 y a mediados de los 90 se hizo bien famosa con una novela que se llamaba El fin de Alice, que me dieron muchas ganas de leer, debo decir, mientras la investigaba. No sé si está en Chile esa novela. Porque cuenta una historia de un pedófilo desde la perspectiva de un pedófilo y un asesino. Y la novela fue prohibida en Inglaterra. Entonces es una novela bastante polémica que, bueno, nos va a dar para hablar un poco respecto como instalaba ese primer pasaje que leía, ¿no? sobre las posibilidades de la ficción. Es una discusión muy, muy contingente y que nosotros hemos tenido también acá en la República.
Ella ha sido considerada como la reina de como las heroínas oscuras, como a mí cuando la empecé a leer me recordó muchísimo a Bret Easton Ellis, mucho, y es como esa crudeza, y hablaban como del realismo grunge de A.M. Homes, por su manera de hablar de Estados Unidos, y a mí me pareció, no sé si les pasó a propósito de lo que veníamos leyendo antes, ¿no? Como partir leyendo la novela, inmediatamente decir, oye, esto es tan cuento americano. Está tan instalado en esa tradición. Y solo para ponerlo así como inmediatamente de introducción, el libro en inglés, el título en inglés es Days of Awe, O, que es A-W-E, que es una palabra que a mí me gusta mucho, pero es una palabra muy rara porque cruza la idea de maravilla, asombro y terrible. O sea, es como I'm in awe, es como que estoy asombrado, pero también estoy como conmocionado, conmovido, entonces puede ser luminoso o oscuro, y me parece que claro, que no se puede traducir, no sé si tenemos una palabra que tenga todo eso, y es mucho más complicado que Días Temibles, y creo que es un súper buen título para esta colección de cuentos. No sé qué opinas tú, Omar Sarraz. Bueno, son 12 cuentos que, como tú dices, son muy, en la realidad, seguramente norteamericana, por los paisajes, por las cosas que cuenta, por los modos de vida. Hay mucho diálogo, son cuentos, estos 12 cuentos me parece que son desiguales. Hay unos que son muy, muy interesantes, muy golpeadores, muy, digamos, ¿cómo decir?, cuestionadores, y otros que son a veces un poco desbocados, pero yo diría que en general valen la pena mucho. Y yo recordaba a esta escritora, a Holmes, porque también, aparte del libro que tú dices, tuvo éxito con uno donde ella contaba la experiencia personal, ¿no? Ella es una hija entregada en adopción porque nació de la relación de una mujer, de su madre, con un hombre mucho mayor, casado y con hijos. Y ella cuenta la historia de cómo su familia biológica la reencuentra en una novela que se llama La hija de la amante, ¿no? Y ese en la librería causó, yo creo que ha sido el que más interés ha provocado hasta ahora. Tiene como 12 novelas y cuentos, y nosotros ahora leímos estos cuentos, pero yo la recordaba por esa novela. Y bueno, yo quería decir también que tiene este tono, a veces no es muy agradable de leer, no tanto por las cosas que cuenta, sino por esa especie de vacío existencial es como un poco, varios cuentos son un poco desesperanzadores porque parecería que hay un mundo en el que parece que no hay otra opción, ¿no? Hay muchas veces uno se encuentra con estos personajes que parecería que no hay a dónde salir, a dónde ir, ¿no? Esto de estar todo el día en traje de baño, infinitamente, en una piscina, y que toda la familia está o pensando en cirugías plásticas o en salir a comer cosas dietéticas, es un poco enloquecedor, me parece a mí, un poco muy, muy perturbador por una cotidianidad tan extraña y tan cerrada y tan aislada, no sé. Pero los cuentos también son muy diversos, hay de todo. Así que eso para empezar. ¿Qué piensas tú, Pato? Bueno, este libro lo había propuesto yo porque en medio de la gran cantidad de autores nuevos, digo nuevos entre comillas, nuevos un poco risible luego de que Antonella contó que tenía 60 años, ¿no? Pero bueno. Los primeros 60 años. Claro, digamos que para la historia de la literatura es nuevo, al menos nuevo 90, para nosotros. Digamos. Sí. Claro, me la habían recomendado y bueno, por eso fue que lo propuse y quería que la leyéramos. Ya primero me resultó interesante el desafío de escribir cuentos en este tiempo. Creo que hemos hablado varias veces en varios programas de cómo
de cómo de repente escribir novelas se ha vuelto algo como muy laxo, ¿no? Y nos hemos encontrado con muchas novelas que son, a propósito del planteamiento de Omar, como con niveles desiguales, de que las novelas son cada vez más cortas, pero bueno, el formato del cuento tiene la exigencia de que las costuras se notan mucho más fácil o mucho más rápido, ¿no? No tiene menos mecanismos para poder distraer al lector. Y yo estoy de acuerdo con Omar de que los cuentos que aparecen en este libro son al fin y al cabo disparejos, pero no solamente disparejos bajo una suerte de parámetro como de análisis de calidad, sino también porque tienen extensiones distintas, estructuras distintas. No es que uno podría decir, como uno ha visto en otros libros de cuentos, que es como una suerte de patrón, ¿no? Para la escritura. Lo que sí une es lo que describe Omar, ¿no? Circunstancias en las cuales lo que opera es la casualidad, el absurdo, situaciones que a veces pueden ser completamente desoladoras, pero que por este mismo aire, no sé cómo llamarlo, pero sin estridencia, ¿no? Son descritos como el absurdo de la vida, nomás, tampoco sin mucho alarde, ¿no? Y que a uno le hacen pensar que la vida de todos nosotros no es muy distinta en el siguiente sentido, en el sentido de que igual a cada uno de nosotros les pasan muchas cosas en un día, muchas cosas en una semana, muchas cosas en un año, muchas cosas a lo largo de los años, y que de alguna manera nosotros somos editores de nuestro propio relato, ¿no? Y uno tiende a decir, mira, mi vida es así, transcurre de una cierta manera u de otra, pero que en este caso puntual, en el caso de este libro, es descrito como la vida de personas que tanto individual como colectivamente viven en una suerte de sinsentido, pero que tampoco te lleva como al abismo existencial, ¿no? En el sentido de que hay una suerte también como de inercia de decir de que la vida simplemente es así. A mí me parece que hay algunos cuentos súper interesantes, me parece también que tiene una forma de escribir que es bien particular, y agregaría como una virtud y no como un defecto de que es una escritura relativamente original para los parámetros con los cuales uno se ha encontrado como lector. Y creo que eso también tiene una valía. Bueno, todo eso para partir. Luego le entraremos ahí a hincar el diente de alguna de los cuentos que más nos llamaron la atención. Pero yo creo que ya es momento que podemos ir a alguna canción. Omar Sarraz, ¿tú quisieras partir con tu canción? Bueno, dudé mucho. Estaba por una parte Plástico de Willy Colón y Rubén Blades. También podía ser The Beautiful People. O también podía ser, ¿cómo se llama? Otra más, no me acuerdo qué. Pero al final, por la empatía, por la cercanía con los personajes, a pesar de ese absurdo, porque de todas maneras se ve que hay muchas veces una delicadeza con los personajes, yo pondría Solo le pido a Dios, porque está el asunto de la guerra en varios cuentos presentes, y esa pena de que los que van a la guerra son no solo victimarios, sino también víctimas. Así que yo iría con Joan Gieco y Solo le pido a Dios. Excelente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente,
bofeté en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Mi madre nació el día antes de que terminara la guerra. Era una hija sin padre, un milagro. Se creyó aquello durante mucho tiempo, todos nos lo creíamos. El hecho es que durante la guerra a mi abuela la dejaron en un internado católico. Sus padres la llevaron allí en plena noche, se dieron media vuelta y se largaron. Cuando ella les empezó a llamar a gritos, las monjas le taparon la boca con las manos. La historia sigue con que él apareció en el jardín del internado. Ella fingió no saber lo que había ocurrido, aunque es posible que no lo supiera de verdad. Era una guerra. A ella le aterrorizaba que murieran. Lo único que la mantenía cuerda es que las rosas siguieran floreciendo. Allí es donde la encontraron, en medio de los rosales, enmarañada entre las ramas largas y punzantes de las vides. Él entró en el jardín, se inclinó para oler las rosas y la vio. La metió empujón entre los rosales. Cuando se marchó, ella seguía allí atrapada. Se quedó tumbada en el jardín toda la noche. Vio cómo se oscurecía el cielo, cómo salía la de estrellas. Miró hacia lo azul, lo eterno, lo interminable, lo innombrable. Cuando la encontraron estaba dormida, la despertó la abuela, pero ella despertó solo a medias. Se sentía como si hubiese sido víctima de un encantamiento, como si estuviera rodeada por la niebla.
Pensamos que acabaría volviendo en sí, pero más que nada parecía perpleja, como si nada de todo aquello tuviese sentido. Cuando era niña, mi madre sabía que su madre la odiaba, pero ella no sabía el motivo ni qué era lo que había hecho mal. Mi madre se escondía en cajas, debajo de la mesa, dentro de los armarios. Más tarde empezó a esconderse en el bosque, tras los árboles o bajo los montones de hojas. Jugaba a ser un camaleón que mudaba el color de su piel para adaptarse a su entorno. Cuando venían otros niños para jugar, mi madre se escondía y solo cuando se marchaban salía corriendo e iba hacia la ventana, apoyaba la cara contra el cristal y los miraba alejarse. Mi madre lo descubrió cuando tenía unos 13 años, no recuerda cómo, pero decía que eso explicaba muchas cosas. Cuando lo descubrió tuvo un episodio de locura nocturna y fue por todos los parques de Londres cortando las rosas. Regresó con cientos de rosas. Llenó la casa de mi abuela de rosas, desde capullos hasta rosas florecidas y amustias. Rosas repollo, rosas comunes, rosas de té. Todas con pétalos tan delicados como la carne humana, todas con su perfume, un hermoso aroma que se volvió pútrido. El robo de las rosas era un delito, las rosas pertenecían a la ciudad, a la gente, no eran para beneficio exclusivo de una persona. La historia del robo salió en todos los periódicos. Su madre estaba espantada y amenazó a su hija con llevar a la policía. No puedo tolerar esto, es demasiado, estás volviéndome a hacerme lo mismo. Eres igual que tu padre, eres la prueba de que no se puede escapar de la propia historia. Y juntas cortaron aquellas rosas con sus largos tallos llenos de espina hasta reducirla a su mínima expresión. Se detiene. ¿Acaso tiene alguien una vida propia? Pregunta. El doctor no contesta. Estamos leyendo Días Temibles de A.M. Holmes, esta noche en la República de las Letras. Bueno, ahí está esta cosa interesante. Este cuento, por ejemplo, que es de quién es la historia y por qué no se la puede sacar de la cabeza, que habla de algo que va de generación en generación. Y en varios de los cuentos es como que el destino es algo que tú no puedes evitar, no porque haya una voluntad divina, sino porque hay una familia o hay unas circunstancias de tus padres o tus abuelos que tú tiendes a repetir o que te dejan muy marcado. Y este es el cuento más corto y que a mí me pareció muy bonito porque es un poco onírico y un poco tiene imágenes muy bellas y está la unión de la que va al psicólogo, su madre, su abuela, en historias que se repiten, ¿no? La protagonista se pincha con espinas y va por toda la ciudad caminando con esas espinas que la pinchan, y está la abuela que fue violada en un rosal y todas esas cosas, ¿no? Entonces es un cuento que me gustó mucho por varias razones. No sé qué piensan ustedes. A mí me parece que voy a ser muy cortita, es como, creo que a mí históricamente me ha costado con la novela, con el cuento norteamericano, fíjate, creo como que cada vez que lo leemos, el Alberto en general propone bastante también, y yo creo que eso, excepto Paul Auster, ponte tú, como creo que hay una cosa como muy, con cierta novela, no toda la novela norteamericana o estadounidense, pero sí con cierta, que es como, hay una cosa que es muy como cotidiana y muy como poco esperanzadora. A propósito de lo que tú decías antes de la canción, ¿no? Esta cosa ha sido como, esto es, y las vidas están vacías, y la gente tiene pocos vínculos, y esta cosa además que también A.M. Holmes, aunque es de Nueva York, sitúa la mayoría de sus cuentos en Los Ángeles, pero también, y hemos leído otras autoras y autores que trabajan desde allá, y también esta cosa como de la superficialidad, y de como el vacío, y creo que, claro, me pasa que, por un lado, esta cosa estética, que es muy pragmática, en contar las cosas así como desde el cotidiano y frase corta, y sin mucho juego figurativo ni poético, y por otro lado, esto es como lo que cuenta, que termina siendo siempre un poco así como duro, ¿no? Es como... Sí. Es como... ¿Se acuerdan que me pasó a finales del año pasado que leímos Autografía de mi madre y leímos este libro africano, que los dos me parecieron más duros en términos de lo que contaban que esto, mucho más brutales, pero como tenían una propuesta narrativa tan
espectacular, tan Sí. sorprendente, que claro, que yo me sostuve la rudeza del contenido a partir de la belleza de la forma, ¿no? Y me pasa en general con los cuentos estadounidenses que es como que me cuestan un montón. Sigo siendo una soñadora, espérenme. Sí, Anto, cuando te escuchaba me preguntaba si lo que no nos gusta es Estados Unidos. Pero no lo digo en un sentido panfletario, lo digo en el sentido del tipo de sociedad que describes tú, ¿no? Porque yo creo que una de las virtudes de los cuentos sí es que de alguna manera que no es evidente, que no se notan las hebras, vincula bien esto que tú cuentas como una característica societal con las vidas individuales, ¿no? O sea, uno se da cuenta de que sin que el libro sea para nada poético, como tú decías, cuando está hablando de cada uno de los personajes, que a veces son viejos, que a veces son más jóvenes, que algunas veces son viajeros, otras veces son más sedentarios, algunas veces son gente famosa, otras veces no, pueden estar en un supermercado siendo periodistas, y así sucesivamente. Estás hablando al fin y al cabo de una suerte de arquetipos, ¿no? De personas que están viviendo algo muy específico, pero que al mismo tiempo da cuenta de un sistema de valores o de una característica epocal, ¿no? Y por eso es que al final, más allá de que los cuentos tienen distintas características y distintas circunstancias, uno puede encontrar este hilo conductor. Es completamente cierto que si uno quisiera leer libros para sentirse mejor, esta no sería una autora recomendada, ¿no? Pero a propósito de lo que tú decías, Anto, surge otra pregunta que yo simplemente la voy a formular, porque yo vengo solo a aprender a estos programas, ¿no? Es si, claro, pues, siendo la sociedad así, es difícil o resulta poco posible que un escritor que surge del seno de esa sociedad tenga una manera de escribir más evocativa, ¿no? O con un mayor sentido de la trascendencia. Al fin y al cabo, también en ese estilo de escritura, uno constata, ¿no? lo que es esa sociedad. Sociedad al que yo no conozco, ¿eh? Yo nunca he estado en Estados Unidos ni siquiera de turista, ¿no? Pero uno puede entrever, ¿no? Así como en otros libros hemos podido entrever, como por ejemplo cuando leímos a Enrique Lin, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo se llama? Los diarios de Nueva York, no me acuerdo a partir de Manhattan. A partir de Manhattan, una mirada que fíjate que es equivalente, ¿no? Pero que la tiene alguien que viene de otro lugar del mundo, y ustedes se acuerdan que en esa época nos acordábamos también de la mirada también desoladora que tenía García Lorca de Estados Unidos, Martí de Estados Unidos, y así sucesivamente. Bueno, ¿dónde está el Estados Unidos poético? En alguna parte tiene que estar, pero parece que definitivamente aquí no. Sí, y ahora sí me pasa, y ahora que te escucho como que hago la conexión la otra vez. Yo sí he estado en Estados Unidos varias veces. Mi pasado canuto me llevó varias veces a la costa oeste. A tomar desayuno con Jimmy Swaggart. No, ya no era la época, pero sí, pero sí era como ahora, lo bueno es que la iglesia a la que nosotros pertenecíamos tenía base en Seattle, entonces igual iba como a una de las ciudades más cool de Estados Unidos. Pero incluso en las ciudades cool, como Seattle o Nueva York, hay esta cosa que es verdad, y esta cosa como, claro, que probablemente tiene que ver con la lógica neoliberal y el consumismo como mandante, ¿no? Sí. Y esta promesa, a mí yo me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, fui adolescente, entonces era como, para mí era muy impactante un lugar como Costco, ¿cachai? Y que todo se compraba, que en ese momento en Chile no pasaba, todo se compraba así como en docenas, y todo se compraba así como en mucho, y había una cosa así como excesiva en todas partes. Y claro, yo creo que lo que revela poderosamente este tipo de cuentística estadounidense tiene que ver con ese vacío, ¿cachai? Con la lógica de la promesa de que la felicidad está acá. Y claro, y estas almas más sensibles y talentosas son capaces de decirnos, mira, esto es lo que hay detrás de esto, ¿no? Y es interesante porque no me pasa necesariamente con la música. Yo sí escucho mucha música estadounidense y tampoco me pasa con el cine. Existe este tipo de cine, pero probablemente el que a mí me gusta, porque ojo, no estoy haciendo una valoración, yo encuentro que este libro además es particularmente bueno, o sea, es como es tremendo, pero claro, tiene que ver con las sensibilidades de uno. Y pensaba hace poco, vi una película que está muy, muy celebrada ahora, que se llama After Sun, que se las recomiendo mucho, que está ahí en Movie para ver,
y que es bastante este mundo, como del cotidiano. En este caso es una novela sobre una... Ahora ellos son ingleses, como que no, me estoy saltando, ¿no? Pero probablemente ahí está la sensibilidad, o sea, perdón, me corrijo. La directora es escocesa, y los protagonistas son escoceses, uno de ellos vive en Londres. Y está pasando vacaciones en Turquía, pues son un papá con una hija. Y claro, y ahí probablemente es el salto. Hay una cotidianidad que uno podría asemejar mucho a esto, a la idea de la piscina, a la idea del tiempo muerto, a la idea de la conversación que uno dice, aquí no está pasando mucho, conversaciones que no son trascendentes en términos de que están, wow, que es como muy cotidiana, pero claro, hay una sensibilidad que cruza, que hace que uno pueda pegarse un salto, y hay una belleza, quizás, ¿sabes qué me falta? Todo esto estoy como pensando en voz alta, yo creo que aquí me falta melancolía. Es demasiado duro. Y una que está abrazando su propia melancolía, yo creo que eso, hay una cosa como de textura que mira, eso Son melancólicos como, que me salieron, ¿ah? es como esa su culpa pregunta, por hacernos leer poesía desde hace más de 10 años, Patricio López. Sí, Patricio López. Esa pregunta ¿no había una novela que empezaba con ¿cuándo se jodieron los de Estados Unidos? Ah, no. Porque resulta que justamente Whitman, si uno ve, a propósito que tenemos aquí a nuestro querido poeta. Y a propósito de autores que nunca hemos leído en la República de las Letras. Bueno, ¿quién es el encargado de proponer poesía? ¿Quién? A ver, ¿quién? No, leamos a Whitman. Sí, claro. Hay una traducción de los años 50 hecha por un ecuatoriano, Alexander, que está en Visor Poesía, que es perfecta, espectacular. Y ahí lo que yo quería decir es en qué momento se perdió Estados Unidos. Whitman es justamente el canto a la humanidad, a la fraternidad, a lo posible, a la libertad, a la historia, a la igualdad sexual, a todas las posibilidades, a la vida en sus expresiones más exaltantes, más fuertes, hermosas, arriesgadas, lo que sea. Y se nota que Whitman, siglo XIX, guerra civil, con todo el drama que eso pudo ser para Estados Unidos, en el siglo XX termina siendo un Estados Unidos que no es para nada el que canta Whitman en... No yo diría que la respuesta es en los 80. Claro, esa es Brigan, una buena respuesta. Básicamente. Sí, de ahí para adelante. Entonces es como Whitman tampoco pudo con todo lo que nosotros estamos luchando. No, porque ¿sabes qué? ¿Por qué te pongo ese momento? Hay una serie documental en Netflix, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sobre Woodstock, creo que se llama Woodstock 1999, no sé qué. Y que es bien impactante, es una serie de 4 capítulos en donde la pregunta que se hacen es ¿por qué si Woodstock se pudo hacer en el 69, el del 99 fue un fracaso? Esa es como la pregunta que se hacen, ¿no? Y te cuentan la historia cuando fueron organizadas por la misma gente. Y ¿Ese es el documental que está en Netflix? Sí, está en Netflix, son 4 capítulos, más o menos de casi 1 hora cada uno, no sé qué, pero se ven súper fáciles, de verdad, porque es muy, muy entretenido y es muy impactante, porque básicamente lo que te demuestra es el cambio de valores en las generaciones, ¿cachai? Y también en la gente que partió con Woodstock, porque básicamente lo que te cuenta es que ellos habían hecho un Woodstock como 2 años antes, como a finales de los 90, antes de y perdieron mucha plata porque mucha gente se coló. Entonces, en esta es como, no importa lo que pase, hay que ganar plata. Entonces, hacen eso, y además traen mucha gente que viene del mundo como del rock metal, un poquito más pesadito, ¿cachai? Y también un poquito más combativos en términos de letra, y la gente que viene ya viene con una actitud mucho más clientelista, mucho más así como, yo pagué, así que no voy a limpiar. Hay una escena donde está todo sucio en el día 2, así todo sucio, y sale una señora que había trabajado en Woodstock, el original, repartir bolsas de basura diciendo, pero chicos, limpien para que mantengamos esto todo junto, y los cabros lo miran para atrás como, no, yo pagué $200 para estar acá, no voy a estar limpiando, ¿cachai? Entonces hay una mezcla entre los organizadores que bajaron costos en todo, en seguridad, en baños, en agua, en alimentación, así como un desastre en términos logísticos, y también la actitud de los artistas y los contenidos de las letras y la actitud de los asistentes. Y es súper evidente, uno dice, chuta, ¿qué pasó entre
el amor y paz del hipismo de los 60 y esta actitud individualista, desapegada, clientelista. Y claro, yo creo que Reagan pasó, pues no solo, o sea, estoy hablando de Reagan como un, no solo él, digo, como un símbolo de todo eso. Sí. Bueno, vamos a la música. Se los dejo ahí. Ya, pues, Pato, la justificación. Lo retomamos a la vuelta. Bueno, como ustedes decían que esto transcurre fundamentalmente en Los Ángeles, California, la canción que voy a someter a consideración no está ubicada exactamente ahí, sino en el estado de Florida. Es una canción que se llama Miami, de los Fabulosos Cadillacs, donde dice en el estribillo que no existe vida espiritual en este infierno. Bueno, vamos a escucharla porque tiene que ver todo con lo que estamos conversando. Bajo el terrible cielo del Caribe, soy como una sombra de mí mismo, celebrando la caída del imperio. Un lugar donde acampar en este infierno, gente flotando en el mar de la vergüenza, como astronautas de TV en el espacio. Dios está mirándonos a todos nadar hacia la boca del enemigo. Aún los escuchamos cantar en este infierno. Capitalista, es ser la víctima perfecta de este juego. Hombre rezando a un Dios que no lo escucha. La última moda suena en la radio. El sol se pone sobre el horizonte. ¿Cuál será el color de la bandera? No existe vida espiritual en este infierno. Sale del hotel a las 5:30 de la madrugada y llega a Disney antes de que abran las puertas. Conduce en pensativos círculos alrededor de Anaheim durante 90 minutos antes de aparcar en la enorme estructura y recorre el camino hasta el tren que lleva al reino mágico. En la estación siente que empieza a recular. Empieza a opacarse lo que le había parecido tan evidente, tan claro, el regreso al lugar en el que todo había estado bien. Se siente pequeño, necesitado de una dirección, perdido en medio de un mar de familias. Deja que el primer tren salga de la estación y luego el segundo. Al final el maquinista, al ver que sigue en el andén, le pregunta: ¿espera usted a alguien? ¿Le puedo ayudar? No sé por dónde empezar, dice él. El maquinista le acompaña al primer vagón del tren,
tal vez le suene un poco cursi, pero el maquinista empieza a cantar. Empecemos en el comienzo, es un lugar fantástico para empezar. Gracias, responde él, pensando que la tonada le resulta familiar. Pasa por la oficina de las entradas y entra en el reino mágico. Cuando se ve rodeado de esa masa de gente frenética, ansiosa por llegar a un mundo o al otro, se detiene un instante, siente la excitación y la inquietud y se da cuenta de que hay bastantes probabilidades de que su primera reacción no sea de alivio. Todo ha cambiado. A propósito de lo que decía antes sobre Woodstock, este cuento se llama La última vez que lo pasó bien. Días terribles. Ambientado en el reino mágico, ¿no? Me gustó ese retrato de ese lugar de ensueño, ¿no? Donde todo es, parafraseando también al viejo Serrat, de cartón piedra, ¿no? Claro. Bueno, como Disneylandia, la canción de... Exactamente. Bueno, como Disneylandia, está. Es de, creo que es de Drexler. ¿Qué? No, la conocemos por Johansen. No, sí es Drexler, con Johansen, sí. Tienes razón. Sí. ¿Sabes qué me quedé preocupada pensando mientras escuchábamos la canción? En que, claro, uno dice, Estados Unidos es como el reino del consumismo, del neoliberalismo, y es como, ¿y ustedes? No, sí, claro. Entonces, claro. ¿En qué otro país se explica algo como el partido de la gente? Sí. No, pero en el país del partido de la gente también está, o estuvo Jorge Telier, y estuvo Claro. Lemebel, y está Gonzalo de la Carrera, y está Gonzalo Rojas. Sí, estás poniendo la misma frase de MB y Gonzalo de la Carrera que por eso, pero por supuesto. ¿Cómo te hace eso? No, lo que te estoy diciendo es que en este país ese tipo de contradicciones son posibles, lo cual no es necesariamente mejor, pero sí. Es, ¿no? O sea, ahora, pero... voy a tirarme una hipótesis que aquí cualquier doctor en cualquier disciplina de las ciencias sociales vendría y me tiraría por la ventana del piso 19, pero... No está Alberto, podemos pero por alguna razón, y no me pidan un anteproyecto porque quiero ser arbitrario, sí. Tiendo a pensar que en América Latina sí es posible la melancolía. Ahora es un valor. Y que es posible una vida donde no todo sea literal, ¿no? Ahora, más allá de que esta sí es una sociedad consumista, obvio. O sea, yo creo que en Estados Unidos también. O sea, es como, es la cuna del blues y el jazz. O sea, es como, claramente, y cada cierto tiempo producen o coproducen cosas fascinantes y súper interesantes. También en literatura. Esto es muy fascinante y muy interesante. Y probablemente lo que a mí me incomoda es ese retrato tan brutal de ellos y de nosotros, ¿no? No, es que Antonella, Pato, lo que a mí me parece tremendo es que no nos paremos a pensar. Entonces, muchas veces, me acuerdo cuando la vi en los años 90 o el 99 o el 2000, dijo, estamos a 5 años del desarrollo. ¿Y qué significa eso? Entonces yo lo que diría es que ojalá no lleguemos a un desarrollo que sea como el de estos cuentos. No nos paramos a pensar, entonces queremos simplemente dejar de ser, como en ese artículo que escribió Lavín, sobre ser un dragón como los asiáticos y dejar el barrio, donde aquí las guaguas chilenas que nacen tienen más peso que todas las de la región y una serie de cosas. Entonces, esa cuestión de querer ser desarrollados, querer ser primer mundo, no darse cuenta de que en ese tipo de modernidad se puede perder lo bueno que hay en la premodernidad, que es poder tomarse de vez en cuando un café o cada vez menos tal vez, o un vaso de vino con un amigo y conversar. Romper esa rutina asfixiante de solo trabajo, familia, y donde los amigos cada vez son una cosa más rara y más poco confiable. O sea, yo no sé si en estos cuentos los amigos uno puede decir con toda seguridad que lo son. Entonces, Walter es amigo de Cheryl. Walter, ¿sí? Sí. Sí, Walter, sí. Esa es una excepción, se podría decir tal vez el más notable. Pero lo que decía yo es que ella quiere ser cuestionadora, lo hace muy bien, en ese sentido sus escritos te hacen pensar mucho sobre la sociedad de la que salen. Y yo diría, para nosotros, pensemos si queremos realmente ser desarrollados y punto, como nos han dicho hace tanto tiempo. Ahora,
nosotros hemos hablado harto del fondo y que la forma es muy concreta, es muy frase corta, hay poco como juego literario. Ella en algún momento fue conocida como alguien que, yo no leí sus libros anteriores, como alguien que le metía cierto surrealismo a la realidad. Y en una entrevista reciente ella decía que la verdad es que la realidad está cada vez más bizarra, entonces como que de verdad no hay mucho espacio para el surrealismo. Pero sí, yo creo que hay un par de juegos literarios en el libro que a mí me parecieron súper interesantes, como este cuento que se llama Muestra Nacional de Pájaros, que es un chat. Sí. Y lo que logra construir ahí es notable. O sea, yo creo que ese cuento es más como de verdad para colgarlo, ponerlo en exposición, porque básicamente es un chat de gente que se junta a hablar. Se supone que el chat se trata de pájaros, de gente que ama los pájaros, ¿no? En esta edición está como para que uno pueda reconocer las voces que hablan, está con tipografía distinta, y vamos escuchando las voces de estas personas que se meten en este chat básicamente a hablar. No de pájaros, la mayoría de ellos. Por ahí alguien que siempre está hablando de su pajarito y de que no quiere comer el piste, de que está enfermo, no sé qué, pero las conversaciones rudas pasan por un soldado que está en Afganistán y que se dedica a desarmar bombas, un adolescente que ella empieza a contar y nosotros lectores y también sus interlocutores en el chat empiezan a decir: esta niña está siendo usada. Creo que la construcción de eso y de las relaciones entre los participantes de ese chat es muy, muy notable. Sí. Oye, no puedo evitar decir que, a propósito de lo que tú decías, que la realidad era muy bizarra y que a lo mejor no es necesario poetizarla, aunque sea líricamente poco bello, basta ver nuestra coyuntura, po. O sea, digo, ¿qué más poético como que lo que ocurrió en la semana que a un ministro lo acusaron constitucionalmente por pesado? Eso fue en resumen, ¿no? Y luego de escuchar los testimonios, quedaron claros dos cosas. Primero, que la acusación no tenía ni patas ni cabeza. Y segundo, que pucha que es pesado. Es que no bueno, tiene pero nada que ver, pero es que no puedo evitar... Pero concurso simpatía la moneda, la verdad, francamente, ¿no? Sí. Que no puedo evitar decirlo. Es que esto, si no lo digo en la República de las Letras, no lo voy a poder decir en Radio Análisis, porque ahí tengo otro rol. Uno de los que lo defendió, el jefe de la bancada socialista, dijo: ser arrogante y muy altivo no es un argumento suficiente para una acusación. Y otro de los que lo defendió, el presidente de la Democracia Cristiana, dijo: esto no es un concurso de simpatía. Qué manera de defenderlo. Qué manera de defenderlo. Otone también dijo algo parecido. Poético. Sí, Otone dijo algo parecido también. Sí, todo el mundo. Bueno, ella dice, a propósito de eso mismo, ¿no? De la realidad, hay una entrevista en La Tercera, cuando salió este libro, está buenísima la entrevista, y ella dice que, claro, que ya no necesita la realidad, que ella simplemente necesita estar con los ojos abiertos y un lápiz y un papel, básicamente anotando. Y claro, esto da para... No, es que estos meses han sido... Sí. O sea, yo creo que ya solo el fiscal nacional da para una novela de terror. De conspiraciones y o sea, que no, nada. No. Y este libro de 2000... No. Hermoso. Y este libro es de 2018, así que claro, están estos últimos tiempos ahí metidos. Y bueno, yo quería justo decir lo que dijiste tú, Antonella. Yo destaqué de los 12 cuentos, los que me gustaron más son Muestra Nacional de Pájaros, que como tú dices es muy ingenioso, profundo y puede ser conmovedor también. De quién es la historia y por qué no se la puede sacar de la cabeza, que es este poético del que yo leí una parte. Y de donde seleccionó Pato el fragmento, es la última vez que lo pasó bien, que es tremendamente, ese cuento realmente es para ponerse muy triste, y además es muy bonito porque a pesar de todo, como que hay personajes que quieren a esta persona que lo está pasando mal, y esta persona que lo está pasando mal tiene ciertos encuentros. Básicamente vuelve a Disneylandia, que es la última vez que estuvo feliz antes de que sus padres se separaran, volviendo a Disneylandia, Europa. Y quiere reencontrar eso y todo el choque que le produce llegar siendo adulto a ese mismo lugar, ¿no? Bueno, ese cuento tiene unas partes muy bonitas. Por ejemplo, cuando explica lo que siente él de niño cuando simplemente su padre se va de la casa.
y él queda solo con la madre y el padre nunca le dice nada, y cómo luego empieza a relacionarse con ese padre. Entonces son cosas muy tristes y bueno, yo creo que esos 3 cuentos para mí te lo hacen que la lectura, los otros también, pero esos hacían que la lectura del libro haya sido una cosa muy interesante. ¿No? Y muy cáustico, ¿no? Esto de cómo se rompe la fantasía. Mira, 2 líneas. ¿Me estás diciendo que tú eras el hombre de Marlboro? No exactamente, responde. Yo fui el sustituto del hombre de Marlboro. Bueno, es eso, esa sensación de superficie, ¿no? Está estos 2 cuentos con la familia de Cheryl y Abigail y el amigo Walter. Sí. Que son 2 juegos, aparece al medio del libro y aparece al final del libro. Y no son, igual uno puede leer el último sin haber leído el primero, y puede leer el primero sin el otro, porque el otro es el desenlace, ¿no? Y es esto, ¿no? Estas como, este tipo de relaciones, y uno dice así como, ¿para qué vive esta familia? O sea, la hermana que es modelo y que no come 10 calorías. La hermana que se supone que es más normal, que es la amiga de Walter, Cheryl, ¿no? Y estos papás que están así como muy preocupados por la imagen y por cómo se ven, etcétera, y que claro, hicieron mucha plata en su momento, entonces ahora viven en esta casa increíble con piscina, con vista al Valle de Los Ángeles, no sé qué. Y también al final de ese cuento es devastador, y al mismo tiempo, no les voy a contar el final, pero uno piensa, es lo mejor que le puede pasar a esta pobre mujer. Bueno, por eso, hola a todos, es el primero que tú dices, y luego ella se escapó. Tú dices, ¿para qué vive esta familia? Bueno, esta familia al final casi toda termina muriendo de una manera muy también como en esa trivialidad, como que es una muerte muy consistente con esa trivialidad, claro, con esa trivialidad. Trivialidad, esa es la palabra que busqué todo el programa y que no la encontraba. Gracias, Omar. Bueno, y hay varios cuentos que están emparentados. Hermano Dominical, que es el primero, donde un cirujano estético que es hijo de una mujer artista y un carnicero, se dedica a la cirugía estética, y su hermano que le ha hecho matonaje desde chico, y todos los problemas. Luego está ese otro, Todo genial menos por la lluvia, de 2 amigas conversando sobre sus vidas amorosas, que también es una cosa muy decepcionante. Un premio para cada jugador, que es en el supermercado, donde papá e hijo compiten con mamá e hija con puntos, o sea, por sacar cosas con descuento en un supermercado, que es la locura absoluta, o sea, vivir para comprar las cosas más baratas. Sí, bueno, como la fiebre de los cupones en Estados Unidos es una cosa seria. Eso, sí. Y son todos esos cuentos donde las relaciones son realmente, como decía, perturbadoras, no sé, decepcionantes. Bueno, casi como se nos está desapareciendo Patricio López. Está como en modo take on me, dirían. Estoy como los dinosaurios. El negativo de Pato López. No, pero vuelves. Claro. Como que parece, tu computador de verdad no quiere nada. Oye, pero lo bueno es que estamos terminando el programa, entonces ya tu computador puede descansar, pero no podemos irnos sin antes decirles que una de las mejores cosas del verano, ¿qué es? Es una de las mejores cosas del verano, porque uno espera con ansias los meses estivales. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo para leer. Porque puede leer por gusto, no por trabajo, como nos ocurre a Antonella y a mí cotidianamente. Y puede además tener más tiempo. Por ejemplo, uno puede proponerse, voy a decirlo antes de desaparecer nuevamente, detrás de esas manchas estoy yo. Uno puede, por ejemplo, mira, Anto, levantarse temprano sin tener que conducir un programa de radio. Soñado. Y caminar por la ciudad y llegar a Macul 94, por ejemplo, Metro Chile España, esquinita Razabal, o en bici. Puede ir en locomoción colectiva, efectivamente, y llegar ahí, a la librería Clepsidra, donde uno puede perderse en el mejor sentido de los términos, ¿no? En el sentido de la entrega frente a algo que a uno lo cobija como si fuese un vientre materno, ¿no? Tal cual. Ahora, la gente quiere saber. La gente quiere saber, la gente se pregunta, ¿estará abierta Clepsidra en febrero? Sí. Omar va a decir no. Claro, no iba a decir que en esta semana para ir a llenarse el libro, vayan ahora, finales de enero, aprovechen. Vuelvan en marzo. No, está y
Y claro que lo que tú escribes, Pato, la librería está y sería el mayor placer que estemos incluidos en el paseo, despreocupado por la ciudad, porque yo les digo, en mis vacaciones lo que más me gusta de todo es vagar, vagabundear por Santiago. O sea, me encanta caminar por la ciudad, descubrir lugares en la ciudad. Diría. Wow, claro. Un flaneo. Eso, así que si usted quiere practicar el flaneurismo, con un libro bajo el brazo, Claro. para hacerse el lindo con las chiquillas o les chiquillas. eso, ahí podemos Como ayudar. como lo hacían los exiliados. Yo pensé que iba a decir como lo hacía uno cuando era estudiante. No, Con Patricio López. Caminar ahí por la orilla del Sena pensando en la recuperación de la democracia. Sí. Claro, así mismo, pero por Santiago. No, por Santiago. Claro. No, y además esta cosa de, como decía un amigo, la poesía tiene mucho poder. Usted con un libro de poesía bajo el brazo y sentándose en una cafetería o en un bar, puede que incluso alguien de otra mesa se anime a levantarse y sentarse en su mesa a preguntarle si le puede leer algunos versos. ¿Te pasó alguna vez, Ahora, Patricio sí. López? ¿Te pasó? Hay alguien en este programa cuyo nombre no voy a decir, pero no lo estoy viendo, que reconoció que andaba por las calles con los libros de poesía con la solapa hacia afuera cuando era adolescente, Me acuerdo con de esa el conversación. solo propósito de generar efectos distintos al mero placer poético. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Puedes darme un placer poético? La portada de un libro de poesía como un mero instrumento. Sí, efectista, Yo creo que sensacionalista. los poetas estarían felices, la mayoría de los poetas, no sé. Bueno, pero nos tenemos que ir. Entonces, bueno, gracias a toda la gente que escribe, que ve el programa en YouTube, a tiempo, a destiempo. No hay tiempo real para este programa, La República de las Letras existe, ahí, siempre, está ahí en la nube. Así que gracias por sus comentarios, por sus cariños, y nos va, clepsidra.cl, sigan a Clepsidra también en redes sociales, siempre están ahí anunciándole las novedades y compartiendo cosas lindas, y nos vamos escuchando a propósito de A.M. Homes, a quien hemos leído hoy con Días Temibles. Vamos a irnos escuchando a LP, a propósito de mujeres con iniciales, LP, también con ambigüedad sexual muy interesante. Me encanta esta canción, se llama When We're High, y me pareció muy apropiada para este. No hablamos de lo bisexual, no hablamos de la... Sí. No hablamos de nada de pero Holmes. cerramos con el P, queda súper claro. Ya. Es una canción poco hetero, Anto. Es muy poco hétero, Ya. pero es maravillosa, Muy bien. es maravillosa. Ponle atención Muy a bien. LP con When We're High. Nos Muy vamos, chao. Chao. There was a time, there was a life, I was inside my head, and finally I rested in your bed. The bars, the dives, the words, the vibes I thought had come to pass, but still I couldn't
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.